Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Hay algo que no debería estar pasando. Bueno, aquí estamos entonces, ya al aire para hablar de geopolítica. Con unos días, unas horas muy agitadas en la geopolítica mundial. Hay algo que está generando, hay algo que está generando problema técnico. Hay algo que está generando, no sé por qué está generando eco o repetición. Eh, no lo sé, no lo sé. Eh, eh. Creo que vamos a tener que salir y volver a ingresar, no lo sé. No lo sé qué es lo que está pasando. Eh, voy a preguntarle a mi querido amigo a ver si hay un problema técnico. Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bien, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú tendrás conectado alguna aplicación adicional? Porque es repetición de lo que estamos hablando, Miro, pero creo que no tengo nada conectado, ¿eh? ¿no? Perdón, amigos. Nada, solo tengo abierto WhatsApp, No, no espérame tengo un nada poquito. conectado, nada raro. Bueno, sí, yo estoy repitiendo. Amigos, salimos y volvemos a ingresar. Muy bien, Juan Antonio, volvemos a ingresar. Problema técnico, perfecto, si no, esto se va a repetir y va a ser muy desagradable para el resto de los amigos. perfecto. A ver. Puede ser ahora, a ver, puede ser que era Instagram. No, era Instagram que estaba haciendo una repetición, Juan Antonio. A ver, ¿ahora? Sí, ahora estamos mejor. Sí, era Instagram que estaba Ujú. produciendo bueno, Lo cual es buenas tardes, sospechoso. buenas noches. Pasan estas cosas. Si estuviéramos en algún canal de televisión importante, no sucedería. No sucede, evidentemente. Juan Antonio, si te parece, deseamos que tú y los amigos estemos todos bien, pero que hay dos personas por lo menos que en las últimas horas allí en España no la han pasado bien y queremos expresar desde este canal nuestra mayor solidaridad con el pueblo español y con el pueblo valenciano en particular, que ha sufrido esta horrible tormenta, Dana, en fin, que ha provocado daños desde ya, pero sobre todo pérdidas humanas y situaciones absolutamente desgarradoras para las cuales quienes vivimos en ciudades no estamos realmente preparados para ver las cosas que han pasado, que ahora las vamos a comentar. Obviamente que comparado a lo que pasa en otros lados, porque mucha gente me dice, bueno, pero comparado a lo que pasa en Gaza, o muchas veces efectos climáticos que han producido en América Latina, en Bolivia hace poco, en Perú, en México, también situaciones horribles, con todas ellas nos solidarizamos y nos sentimos próximos y conmovidos por lo que esas personas están padeciendo. Como también el genocidio en el Congo, porque mucha gente me dice, bueno, pero el genocidio de palestinos, pero comparado con lo que pasa en el Congo, yo viví 5 años en el Congo, o sea que en plena época de guerra sé de lo que esa gente está pasando y que siempre si son conflictos o son guerras o son genocidios que generalmente pasan desapercibidos frente a otros o por lo menos no están constantemente en la primera plana. Con todos ellos nos sentimos solidarios y nos sentimos conmovidos por ese dolor, desde ya. A veces algunos ocupan más la primera plana, pero eso no quiere decir que sean ni más importantes ni esas personas no tengan no inspiren por lo menos en nosotros una absoluta compasión. Dicho esto, quiero comentarles qué ha pasado con la visita de estas últimas horas
del rey de España, Felipe VI, a la zona damnificada allí en Valencia, además a la zona cero, y también al presidente de gobierno Pedro Sánchez, que fueron recibidos de esta manera por la población local. Bueno, evidentemente el rey la pasó muy mal, hay muchísimas más escenas de la propia reina Leticia, él tratando de explicarle a una población absolutamente encolerizada, creo yo que con razón, y muy afectada. Hay gente que está sacando sus muertos ahora, en estas horas, de dentro de coches, de casas. Ha sido una catástrofe. Y este era Pedro Sánchez, había estado allí, también le tiraron barro, piedras, lo insultaron hasta cansarse a él y a toda su familia, y él trataba de escaparse en este coche, en esta circunstancia. Bueno, Juan Antonio, qué fuerte estas imágenes, el rey de España, en fin. ¿Cómo analizas todo esto tú? Bueno, en primer lugar, decir que hay razones para el cabreo, evidentemente, de la población. Muchas, las podíamos, si queréis, podemos comentar luego. Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, hay un subterráneo, un garaje de un centro comercial en el cual de momento solo se ha podido achicar agua, en el cual se teme que pueda haber decenas, si no centenares de muertos. Entonces, claro, yo lo primero cuando empezamos a recibir imágenes de estas, lo primero que se viene a la cabeza es, vamos a ver, ¿en qué mundo viven? ¿En qué realidad paralela vive toda esta gente? Los que viven en los palacios, sea la Moncloa, la Zarzuela, los que viven de la política, esos diputados que no están para achicar agua. Es decir, ¿en qué realidad viven? Es que no se pueden imaginar el cabreo que tiene la gente. Después de casi 6 días en las que ha llegado la ayuda con cuentagotas, en las que hay poblaciones donde no se ha podido entrar, en las que si no hay más muertos en estos momentos es porque miles de voluntarios valencianos y de toda España han dejado todas sus cosas, han dejado sus familias, han dejado sus obligaciones para irse con lo que podían a ayudar a la zona. Y esta gente se debe pensar que por su cara bonita, se llame el rey de España, presidente del gobierno y demás, se deben de pensar, el de la comunidad autónoma también, es decir, que estaba allí, se deben de pensar que, nada, si ellos se presentan con buenas palabras, dan 4 palmadas en la espalda y ya está, y todo el mundo le va a aplaudir y se van a sacar selfies con ellos. Pero ¿en qué mundo viven? Si hoy ha podido pasar una tragedia. Hoy ha podido pasar una tragedia. Hoy podría haber habido allí muertos. Porque la gente estaba efectivamente llena de ira. Llena de ira. Nunca, desde la restauración, bueno, restauración no, la instauración monárquica tras la muerte del general Franco, nunca se había visto una escena como la de hoy. Ni siquiera ese golfo llamado Juan Carlos I,
tuvo nunca una respuesta como esta. Porque lo ocurrido en Valencia llena de indignación a toda persona que conozca los detalles. Y es un reflejo del país en que vivimos ahora, en lo que está convertido España. Entonces, bueno, yo no entiendo, porque lo lógico es que hubiera información de la Brigada Regional, de la Brigada Central de Información de la Policía, del Servicio de Información de la Guardia Civil, de la Inteligencia Militar. Eso es lo lógico. Como para haber dicho, no es conveniente aparecer por allí, porque lo único que vamos es a levantar, o sea, abrir la puerta a toda la ira acumulada de todos estos días. Lo más lamentable y vergonzoso es toda esa prensa cortesana, la gusanera mediática, que empezó hace un par de días a criminalizar a los voluntarios, porque estorbaban. Es decir, ¿estorbaban cuándo? Ahora estorban. Si son los que han salvado vidas. Desde canales de televisión, que no voy a repetir aquí para no llenarme la boca de basura, es decir, se criminalizaba a los voluntarios. Por último, el lema que ha movilizado a tanta gente es solo el pueblo salva al pueblo. Ya tenemos que ver cómo ahora, para el portavoz de la OTAN en España, que es el diario El País, y otros elementos propios del régimen, ahora es que hay una campaña antidemocrática bajo lemas populistas como solo el pueblo salva al pueblo y que España es un Estado fallido, y que solo favorece a la extrema derecha y a Putin. Porque al final, detrás de todo esto, el discurso que están dando, el relato que están poniendo, no es la ira del pueblo. Estos son grupos de neonazis manejados seguramente en la distancia por el malvado Putin. Esto es lo que está saliendo en las televisiones. Yo espero, bueno, es decir, los españoles ya estamos curados del espanto y ya los conocemos. Yo espero que desde los países que nos escuchen no sigan, ni atiendan, ni crean nada de lo que salgan de los medios de comunicación corporativos españoles. Porque es la esencia de la mentira, la falsedad, la falsificación de la realidad. O sea, es un insulto a la inteligencia verlos. Hoy he tenido que ver cómo Rubén Gisbert, que es uno de los youtubers, compañero nuestro, que está allí en la zona porque él es valenciano, que se fue la misma noche que de la tragedia, que logró llegar, es decir, no logró llegar el ejército, pero él sí logró llegar con un coche normal. Logró llegar a la zona. Hoy, precisamente cerca de ese subterráneo, donde puede haber decenas o centenares de muertos, un periodista de esa cadena de televisión, que no voy a citar, le llamaba payaso. Porque la gusanera mediática está bien pagada. Es decir, está bien pagada en cuanto a que se creen algo, porque monetariamente no es que esté bien pagada, son unos miserables, unos desgraciados. Sí. Pero se creen que forman parte del régimen, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy lamentable todo lo que está ocurriendo. Se podría hablar horas de esto, pero de verdad hay un montón de programas, de youtubers, bueno, pues desde el Coronel Baños, Rubén Gisbert, Marc Vidal, es decir, que muchos más, Juan Miguel Villarroya, que pueden dar una imagen y una visión mucho más realista de lo que está ocurriendo, porque están allí, están allí. Hoy veía a Roberto Vaquero, que es un dirigente comunista de aquí, él con la escoba, limpiando, sacando barro. Y estos señores se creen que pueden ir allí a hacerse la foto, todos juntitos, y piensan que les van a recibir con flores, vivas y aplausos. Pero ¿en qué mundo viven? ¿En qué mundo viven? No se dan cuenta. Viven en una realidad aparte. Yo entiendo que, claro, cuando lo único que se pisa es la moqueta de los palacios, pues uno pierde el contacto, ¿no?, con la realidad. Y pasa lo que pasa. Bueno, En fin, los insultos a
Juan Antonio, sigue persistiendo un pequeño problema técnico. ¿Podrías tú desconectarte un segundo y volver a conectarte nuevamente, por favor? Porque se te escucha con un delay. Y Voy a mientras tanto, ahí voy estamos, a, con voy el a mismo ello. código y todo. Vale. Voy a ello. Mientras tanto, seguimos viendo estas imágenes que son... Esta es la llegada de Pedro Sánchez al sitio donde, como vemos, las cosas por lo Lo que es sorprendente es que él pareciera como que no escuchara nada. Aquí alguien está grabando con su móvil y él pareciera que no, como que no escucha nada, que no pasa nada, ¿no? También hay otras imágenes. A ver, ya lo tenemos a Juan Antonio. A ver, Juan Antonio, ahora creo que estamos mejor. Sí, a ver, ¿mejor? Sí, sí, pero sigue persistiendo un tema. Debe ser la conexión, no Es importa. la conexión porque no tengo nada abierto. O sea. No, tú no debe ser la mía quizás o la aplicación. Bueno, Perdona, Juan Antonio, que te interrumpí. Nada, si veis la postura ahí del presidente del gobierno, dices, tú parece como si con él no fuera la cosa. Exacto, era lo que decía, parece que no escucha nada. No, Bueno, es que debe ser con otro. ¿Cómo va a ser a él? Si él es el más claro. guapo, el más alto y el más listo. No puede ser a él, será a otros. Habrá otro Pedro Sánchez por allí. Puede ser. Bueno, esto puede es ser. una actitud claramente psicopática, que es la absoluta falta de empatía con lo que está ocurriendo. O sea, es decir, ocurre una cosa, estás viendo lo que está ocurriendo a tu alrededor y pones cara de cemento. Pero ¿cómo se puede tener cara de cemento? O asumes que te va a caer el chaparrón del siglo, o no vayas, vete de ahí. Vete de ahí. ¿Pero a quién se le ha ocurrido esta visita? Sí, como tú dices, los ¿Quiénes son servicios los de asesores? inteligencia son los que están en el lugar y dice, mire, hay mucha bronca usted no va a poder ir ahí a explicarle a 5.000 Es que no personas. pueden, si el problema es que no pueden explicar nada, Ariel. Si es que, mira, antes decías lo de otras catástrofes que han sucedido en América y en otras partes del mundo, ¿no? Eso está claro y además es imposible de prever y estas cosas van a ocurrir. La naturaleza a veces golpea, nos pega un golpetazo y hay que asumirlo que eso es, bueno, pues es que es normal, ha ocurrido desde el origen de los tiempos, desde que el hombre estaba en las cavernas, ¿vale? O sea, eso es inevitable. Esto de ahora también, en cierto sentido, era inevitable, iba a pasar, se sabía, se tenía conocimiento, porque además este tipo de inundaciones en la zona del Levante español obedecen a un patrón del que se tiene constancia desde hace siglos. Obedece a un patrón y sabemos que se va a producir. Entonces, aquí lo que llena de indignación, lo que causa la ira, no es el hecho de que se haya producido un desastre natural, como se ha producido en Argentina, o en Bolivia, o en Colombia, es decir, o como se ha producido en África, o terremotos En en el China, en todas Pacífico. partes. Claro, sí, es decir, lo que aquí causa auténtica indignación es cómo un país que se supone desarrollado, que está en la Unión Europea, es decir, el Jardín de Borrell, que es la cuarta economía de la Unión Europea, ¿cómo puede ocurrir esto? Y la gente puede estar abandonada a su suerte durante 4 días. Ha habido errores previos, ha habido errores durante el acontecimiento y el desastre, y luego ha habido errores terribles a posteriori. ¿Cuáles han Ahora, sido a posteriori, Juan Antonio, principalmente? pues mira, principalmente que cuando un acontecimiento de este tipo, un desastre natural, se produce, lo más adecuado, y existe una ley, que es la ley 17 de 2015,
del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece cuándo hay que declarar el estado de alarma. En primer lugar, el presidente de la comunidad autónoma es uno de los tipos más inútiles e inepto y negligente que uno se pueda echar a la cara. Eso es verdad. Y a estas horas tenía que estar dimitido y puesto a disposición judicial. Pero, no es el único ni el último responsable. Porque, como digo, en esa ley de protección civil, del Sistema Nacional de Protección Civil, se establecen las causas por las que hay que declarar el estado de alarma, de emergencia nacional, para poner a disposición del Estado todos los recursos necesarios, entre ellos 140.000 militares, 160.000 guardias civiles y policías, médicos, bomberos de todas las comunidades. Es decir, la ayuda exterior. Ha habido ayuda exterior de El Salvador. O sea, se ha propuesta, ¿no? Por El Salvador, ofrecida por El Salvador. Ayuda de Venezuela, incluso de la Argentina de Milei, que estaba enfrentada y cabreada con Pedro Sánchez. Ha habido de otros países. 200 bomberos especialistas ofreció Francia. A todos les negó, se les dijo que no hacía falta. Sí, una barbaridad. No hacía falta. 200 de esos bomberos franceses, desobedeciendo las órdenes, se presentan en Valencia, llegan a una población y, claro, le preguntan a los vecinos, bueno, ¿dónde están los equipos? Y los vecinos le dicen, no, si aquí no ha venido nadie. Nadie, sí, es terrible. ¿Cómo que no ha venido nadie? O sea, esta es la imagen que ha dado la administración española. El Estado español ahora mismo es un Estado fallido. Y, a ver, ¿por qué se puede aplicar el estado de alarma? Pues porque afecta más de una comunidad autónoma, porque la propia comunidad autónoma es incapaz de acometerlo. Se aplica el artículo 155 y se toma el control de la comunidad autónoma. Pero nada de eso quiso hacer el gobierno. Nada. Se limitó a esperar que la comunidad autónoma le pidiera ayuda. Y entre uno y otro, entre el PP y el PSOE, y lanzándose los trazos a la cabeza, con sus aliados además, se ha llegado a este desastre. Se ha llegado a este desastre que es injustificable y que espero que cuando todo acabe, me refiero, se recuperen a todas las víctimas, se intente volver un poco a la normalidad, espero que se inicien las investigaciones independientes pertinentes para llevar ante los tribunales a toda esta gente, sin desmerecer el hecho de que, como responsables políticos, en estos momentos tienen que estar dimitiendo todos. Y aquí, responsables, a ver, porque me he referido al gobierno de Pedro Sánchez, me he referido al gobierno de la comunidad autónoma, pero no son los únicos responsables, Mirad, por ejemplo, la EMET, la Agencia de Meteorología, tendrá que dar algunas explicaciones sobre si la información fue llegando de forma fehaciente y contrastable o no fue, o simplemente es que no se le hizo caso. Tendrá que dar explicaciones. Tendrá que dar explicaciones por qué, ante una previsión que ya los agricultores de la zona avisaban de que un radar de la EMET, el radar de la EMET de la zona no funcionaba. Por eso digo que la EMET tendrá que dar algunas explicaciones también. ¿Por qué no hubo evacuaciones preventivas? La comunidad tiene los mapas de las zonas inundables. ¿Por qué no hubo evacuaciones preventivas? ¿Por qué se tardó en dar la alerta roja 12 horas? Cuando la gente estaba saliendo de sus trabajos o comprando en los supermercados, que les arrolló el agua dentro de sus coches o en los aparcamientos. Alguna explicación tendrá que dar la Confederación Hidrográfica del Júcar, el río Júcar, que es el que pasa por allí, porque es el que tiene la competencia de la regulación de los usos del suelo en las zonas inundables. Porque se ha construido viviendas en las zonas inundables. Sí, eso es... Claro. El Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
este chiringuito, con ese nombre tan ampuloso, es el encargado de la gestión de los recursos hídricos y la prevención de inundaciones. ¿Qué ha prevenido? No ha prevenido nada. O también tendrán que rendir cuenta los ayuntamientos locales que han dado licencia de construcción urbanística, recalificando terrenos rurales para construir viviendas, para favorecer a las promotoras y constructoras de siempre, el ladrillo. También, claro, tendrán que responder, ¿no? Tendrán que responder empresas que negaron a dar permiso a sus trabajadores para que se fueran a su casa. Mercadona, ¿no? Por ejemplo, Mercadona, ¿no? Es decir, por ejemplo. Y a otras entidades públicas y privadas que han hecho lo mismo. Tendrían que responder los medios de comunicación que mienten, desvían la atención, entran en el juego de lanzarse los trastos entre los partidos, ¿no? Es decir, en esas tertulias infames sin ningún nivel. Y por último, acaban culpando a los voluntarios, que es que ya es el colmo. Es que es el colmo. Y, hombre, pues no sé, la monarquía también tendría que hacérselo ver. Porque, sí, eso claro, le dijeron de todo. Es decir, vale, no tienes potestad para hacer nada. Porque, repito, en España el rey reina pero no gobierna. O sea, es un monigote, un figurón nada más. Un garante. Esta es la realidad, ¿no? Es un figurón. Es decir, España no tiene jefe de Estado, porque un jefe de Estado que no tiene la más mínima capacidad ejecutiva, pues no sé para qué sirve. Es el garante, el garante. Pero podrían nombrar jefe de Estado a la estatua de la Cibeles, o ¿qué más da? Sí, claro, si tiene la misma potestad, ¿no? Es decir, entonces, claro, una jefatura de Estado que no tiene ninguna potestad, que solamente está para figurar y que realiza visitas de cortesía como esta de hoy, en el mejor de los momentos, cuando la heredera al trono monta una fiesta de cumpleaños, pues evidentemente esto no tiene, en fin, no tiene. Y entonces, bueno, pues la gente es la que ha tenido que salir, entonces surge el lema de el pueblo salva al pueblo, y entonces salen los sustentadores del régimen, de la gusanera mediática, a decir que es que hay una campaña antidemocrática que solo favorece a Rusia, y además estos que hemos visto ahí protestando, de barro hasta las rodillas, con trajes de faena, con escobas y... Esto son todos neonazis, una minoría neonazi. Un insulto más al pueblo valenciano y a todos los voluntarios que han ido allí. Un insulto más. Y, claro, se molestan porque hablamos de Estado fallido. Mirad. Perdón. Sí. ¿Cuándo se puede decir que un Estado es un Estado fallido? Pues fundamentalmente cuando se cumplen algunas de estas características, o todas. Es decir, primero, que hay una pérdida del control del territorio. Esto lo hemos visto esos días. No había control del territorio. Han sido imposible impedir los saqueos de bandas organizadas que iban desde otras provincias. Robos, ¿no? Robos, ocupaciones de viviendas. Y una cosa porque no es que saquearan un supermercado para llevarse agua o alimentos. No. Han robado joyerías, tiendas de electrodomésticos, han ocupado viviendas. Eso es simplemente que se ha perdido el control del territorio. Es un Estado fallido cuando hay pérdida del monopolio para el uso legítimo de la fuerza. Lo ocurrido hoy es un síntoma de la pérdida de ese monopolio en el uso de la fuerza. Porque han tenido que sacar, por seguridad, al presidente del gobierno en un coche destrozado después de haber sido agredido físicamente. Es un Estado fallido cuando hay incapacidad para responder a emergencias nacionales. Vamos a ver, es que esto no es una emergencia nacional. ¿Qué capacidad de respuesta ha habido? No vale echar solo o exclusivamente la culpa a la comunidad autónoma, porque si ves que no está respondiendo, toma el control, que tienes la base jurídica y el poder político para hacerlo. Y el deber moral, ¿no? También. Bueno, ya de eso ya es que es una palabra ya que no se conoce en los ambientes políticos. Es un Estado fallido cuando hay vulnerabilidad frente a desastres naturales. Lo hemos visto.
Y por último, es un Estado fallido cuando no se puede garantizar su propio funcionamiento o el de los servicios básicos. 500.000 de personas han estado sin luz. Y todavía algunos están sin agua, algunos están sin alimentos, sin medios de comunicación, sin vehículos, sin transportes públicos, sin medicinas. Es decir, ¿y no es un Estado fallido? ¿Eso no es un Estado fallido? Pues lamentablemente esta es la situación, ¿no? Juan Antonio, ahí hay una cosa que es real y que en este tipo de catástrofes se repite siempre, en cualquier parte del mundo, y es que no hubo previsión, no hubo alarma suficiente, se cometieron excesos, errores, corrupción con las construcciones en espacios que no se podía, imprevisión, no se atendieron a señales de alarma de profesionales, de técnicos, de vecinos, y después la respuesta fue descoordinada, insuficiente, etcétera. Pareciera ser que para la clase política del mundo, no es solamente allí, aquí en Argentina hubo hace unos meses unos incendios tremendos en la Patagonia, pero devastadores, en Chile también, y etcétera. Y siempre pasa lo mismo. Pareciera ser que todo lo que hace a la vida cotidiana de los ciudadanos, como es una catástrofe de esta naturaleza, no es una prioridad real para los políticos. Porque claro, vamos a decir la verdad, mientras no pase nada, no se ganan elecciones con esto. Es decir, yo voy a hacer un sistema de protección y bueno, yo qué sé, voy a poner dinero en eso. No, preferible poner dinero y poner energías y accionar político en, no sé, cuestión LGTB, aborto, todas cosas con las que yo estoy de acuerdo. Quiero aclarar que yo siempre estoy de acuerdo. Pero hacer de eso políticas de Estado y igualdad de género y educar a los niños con LGTB, no sé, ¿se entiende lo que voy? Pareciera que estos temas no suman votos al momento de una campaña electoral. Después cuando pasan, todo el mundo se viene abajo y ahí pasan las consecuencias. ¿Tú no crees que finalmente lo que está ocurriendo es que los representantes del pueblo, llámese diputados, senadores, ministros, presidentes, etcétera, al final no representan en lo que realmente es importante para los ciudadanos? Claro, si es que el tema evidentemente es de representación. Es decir, aquí no son los ciudadanos los que deciden en qué hay que gastar el dinero de unos impuestos desorbitantes. Porque seguramente la mitad de los chiringuitos subvencionados, de los que parasitan el trabajo del pueblo, estarían cerrados, estarían disueltos. Claro que sí. Es decir, si alguien se preocupara de esto, haría una planificación del territorio, en la zona de Valencia y en más zonas de España, que otras veces los desastres naturales están en otras zonas, porque son factibles para que pueda haberlo. Igual que hay zonas sísmicas en otras partes del mundo, que lo lógico es que se exijan unos criterios a la hora de la construcción, para intentar resistir al menos hasta un cierto valor máximo medido, la escala Richter, para aguantar un terremoto de ese tipo, ¿no? Es decir, Sí. esto parece Fukushima, allí en Japón, central esto nuclear. parece lógico, que exista planificación territorial, que exista planes de prevención, que existan planes de intervención cuando ocurran, y que existan planes de reconstrucción. ¿Eh? Eso, seguramente, si le explicamos a la gente, después de lo ocurrido, por ejemplo, le explicamos, hay que gastarse el dinero en esto, estoy completamente seguro que la gente dirá, efectivamente, en eso es lo que hay que gastarse el dinero de nuestros impuestos, pero no se lo gastan en eso. Es decir, no se lo gastan en medios, no se lo gastan para que los cuerpos de seguridad, los bomberos y demás tengan los medios adecuados, no se lo gastan en infraestructuras que garanticen pues la seguridad. Por ejemplo, no se han limpiado las escorrentías de los torrentes, con lo cual, cuando el agua ha empezado a caer, todo eso estaba lleno de ramajos, Sí, claro. bueno, pues lo que es la naturaleza, cuando Sí, sí. no está el hombre encima, bueno, pues tiene su desarrollo natural y por lo tanto hay ramajos, hojarascas, es decir, hay de todo, y todo eso lo arrastra el agua, pero va taponando, por ejemplo, los ojos de los puentes, el agua se va acumulando,
rompe con presión y avanza a una velocidad pasmosa. Es decir, ¿todo por qué? Porque no se han limpiado, porque no se hace nada. Claro. No se hace nada. Es Tú decir, hablabas de, Juan Antonio, hablabas de solidaridad. mira, Ah, el tema perdona, aquí, perdona. sí, el tema, Ariel, es que, claro, aquí, valga la frase, aunque sea dramática ahora mismo, llueve sobre mojado. Es decir, lo vimos en la pandemia del bicho. Lo vimos con unas nevadas terribles que vinieron a la zona centro de España, se le llamó la borrasca Filomena. Lo vimos con el volcán de la isla de La Palma. Y vuelve a ocurrir ahora. Y todo esto en el plazo de 4 años. Sí. En Y 4 esto años. incentiva, Juan Antonio, lo que dice Rafa Romero, ¿no? Que más allá de que es un tema muy polémico, dice, para los inmigrantes Marruecos hay de todo, hoteles, móviles, comida. Yo creo que quizás no sea tan así, pero incentiva, despierta en mucha gente este sentimiento de pobres contra pobres, ¿no? Claro, porque ha ocurrido, porque es verdad que ha ocurrido. Es evidente que cuando a unos inmigrantes se dejan unos hoteles, claro, nadie va a pensar que esos hoteles los van a necesitar mañana porque hay uno de estos, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero el agravio está ahí. Es decir, a vecinos de pueblos de Valencia se los mete masivamente en polideportivos, y a Claro. inmigrantes les ha metido en hoteles. Pero diga, no, quitando el hecho del inmigrante, porque al final el inmigrante, oye, viene aquí, le dan un hotel, más tonto es si no lo coge, claro. Claro. Claro, ese no es el asunto. Sino, por ejemplo, yo espero que alguien me enseñe fotos e imágenes donde se vea a la Cruz Roja durante estos días del desastre en Valencia. Eso es cierto, yo no lo he visto. Ahora es No, no, raro, yo ¿no? espero que alguien me mande alguna imagen y diga, mira, aquí estaba la Cruz Roja. O otras ONGs muy famosas Sí, que claro. cobran mucho dinero de subvenciones. Porque aquí lo de las subvenciones no gubernamentales, las grandes, son todas gubernamentales. Todas gubernamentales. Todas viven o de los empresarios o de las administraciones públicas. Entonces, bueno, pues esta es la situación. Por Esta eso no me extraña. situación. Mira, hablábamos de solidaridad. Esto fue el presidente Maduro hablando del Líbano, de lo que está pasando en el Líbano hace pocos días atrás. La primera ayuda humanitaria. Perdón. Y nosotros acabamos de enviar la primera ayuda humanitaria al pueblo del Líbano, nuestros hermanos del Líbano, que ha sido muy bien recibida. Aquí está el canciller, nos podría contar que además de la ayuda humanitaria llevada en aviones de Conviasa, a pesar de que nos robaron, secuestraron, los argentinos, Milei y compañía nos robó el superavión que teníamos de carga. En esta oportunidad llevamos 14 toneladas. En ese avión hubiéramos podido llevar 50, 60 toneladas de ayuda humanitaria. Pero a pesar de eso, nada nos detiene. No sé, el canciller pudiera hacer... Bueno, esto que es publicidad, es auténtico, un pueblo venezolano que realmente la ha pasado muy mal. Tú lo sabes, yo estuve allí hace un mes más o menos y la verdad es que ya no hay la carencia que uno se imaginaba que había de alimentos y bienes de... Pero bueno, Venezuela No, también. a ver, yo creo que es auténtico. Otra cosa es que Sí. efectivamente, hombre, estas cosas agrandan la imagen del país. Pero eso es normal. Es decir, cuando aquí la ministra de Defensa española saca pecho porque en menos de 24 horas la Fuerza Aérea Española estaba llevando ayuda a Marruecos por el terremoto, claro, es decir, Sí. hace eso, evidentemente, que es verdad que el avión va con la ayuda, es decir, pero también es verdad que es una cuestión de imagen país. Claro, Sí, claro. claro, no la gente en Valencia no entiende cómo pudo salir inmediatamente un avión con toneladas de ayuda hacia Marruecos en 24 horas y aquí llevaban 5 días y no había llegado nada. Es decir, es que es muy fuerte, es que es Sí, es muy muy fuerte. fuerte. Sí. Es Es muy decir, fuerte. claro, entonces yo creo que, mira, yo he visto el ofrecimiento que hizo Maduro a las autoridades españolas y, hombre, claro que sí, estas cosas se hacen primero, pues, bueno, pues seguramente por ayudar, claro, pero también está la imagen país, es normal, eso lo hacen todos los países. Y, hombre,
decir, yo creo que incluso, bueno, pues cuando ha habido algún problema también en Latinoamérica, pues aviones españoles han ido para allá con lo que han podido en cuanto se ha necesitado, ¿no? Yo creo que eso es una norma de solidaridad en la comunidad internacional, que es lógico que la haya, y además está muy bien que la haya, porque, hombre, es decir, al fin y al cabo, en España a lo mejor más o menos podía haber todos los medios necesarios para acometer el tema, pero hay países que están en peor situación y que necesitan esa ayuda internacional rápidamente, ¿no? O sea, que yo creo que esto está bien, es normal, que alguien lo utiliza para, digamos, mejorar la imagen de su régimen o del país, pues normal. Pero bueno, es que eso vale suyo, ¿no? Yo creo que no debe escandalizar a nadie. O sea, es que, claro. Está muy bien. Ahora que lo haga Venezuela también es doblemente un país que es muy castigado. Creo que es el segundo o tercer castigado país. Y con la cual los gobiernos españoles no se han portado nada bien. Vamos a decirlo. Sí, sobre Nos todo con el tema de las actas. No son las actas. Viene desde el golpe de Estado Hugo Chávez. Sí, Los exactamente. españoles no se han portado nada bien con Venezuela. Y tú cállate. Claro, ¿por qué no te callas? ¿No? Es decir, ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Entonces, bueno, pues es decir, con lo cual, hombre, pues doblemente agradecido, ¿no? Sí. Normal. Juan Antonio, el tema de hoy nos lleva a Trump, elecciones en los Estados Unidos y demás. Hace unos días, yo la obtuve hace unos días, pero creo que tiene ya un tiempo. Es este pequeño video que voy a mostrar ahora, que fue publicado por el periódico The Guardian. Cambio de tema, ¿no? The Guardian, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, hoy un atlantista, en fin, era el centro izquierda, el equivalente del País en Gran Bretaña, The Guardian, un periódico sumamente importante, cuyos reporteros hicieron una serie de cámaras ocultas a una empresa israelí en Israel, haciéndose pasar por supuestos clientes. Esta es una empresa que se dedicaba, no sé si sigue existiendo, pero si no es esa, habrá muchas más allí en Israel, a manipular elecciones y sobre todo a hacer esto de desarrollar robots que influyen en las redes sociales a favor de alguien o en contra de alguien. El caso, yo lo padecí hace unos 15 días atrás cuando aparecí en un canal de televisión francesa y inmediatamente empezaron a llegar mensajes mal escritos, mal redactados, mal traducidos, se veía que no eran humanos, pero miles que son robots que dicen fulano es malo o el otro es bueno. Y esta empresa, que fue captada, como digo, con unas cámaras ocultas, confiesa que ellos manipulan, les pagan y manipulan la elección que sea, tema que está muy candente. Israel. Y como tú eres un experto en este tema, me gustaría que al cabo de este minuto nos des tu opinión, si siguen vigentes, elecciones en los Estados Unidos, ya hay acusaciones de fraude con el voto adelantado, con el voto electrónico, con el voto por correo, las máquinas que no funcionan, y siempre todo confluye en Israel. Cosa curiosa, ¿no? You saw what it said on the door, right? No. It says nothing. It says nothing. My name is nothing. That's who we are. We're nothing. This is Tal Hanan, the mastermind behind Team Jorge, a covert unit that where he's worked and how he manipulates elections for money. So the disinformation industry is a relatively new phenomenon which effectively distorts reality and spreads online propaganda. It is usually done by states themselves or by mercenaries for hire who work for private clients or for governments themselves. Empresas o gobiernos, ¿no? Esta es la empresa, allí en Israel. Que se jactan de... Reporters went undercover as prospective clients who wanted to delay an election in Africa. Toman el caso de elecciones en África, en este caso. In 6 hours of secretly recorded meetings, Hanan and his Israel-based team were filmed demonstrating their services. Open source, cyber, special operations, intelligence. Hanan has corporate and political clients and boasts about past and present jobs.
33 presidential level campaigns. Wow, 33 campañas presidenciales han completado, 33 campañas. Bueno, siempre uno se preguntó cómo fue que Milei ganó, ¿no? En Argentina. Claro, él es amigo de los sionistas y quiere ser judío y demás, pero lo curioso es que los jóvenes recibían miles, sobre todo su público especial, miles y cientos de miles de mensajes en WhatsApp y demás, ¿no? We have completed 27 of which were successful. One of Team Jorge's secret tools is a piece of software called AIMS, which Eso es muy bueno. weaponizes social media. I'll Claro, show ataca you las redes why our sociales. system is considered by the type of client that buy it. We have thousands of profiles. Miles y Each and miles every one of them multi-level. de robots, Means they ¿no? have Facebook and Facebook, Instagram, Twitter and YouTube Telegram, channel and YouTube, Telegram Twitter. and whatever you want. Lo que quiera. Dice, Hanan's team control an army por ejemplo, dice que tiene un ejército de robots esos que mandan mensajes a sus víctimas, of digamos. more than 30,000 bots. 30.000. A bot is effectively a social media account that pretends to be human but isn't human. Se presentan como si fueran humanos, pero en realidad son Being robots. controlled through automation. Team Jorge's bots or avatars are by far one of the most sophisticated that we've ever seen. The bots are multi-layered and have corresponding bots. accounts on several other platforms, much like a human being does, which is why when you look at it initially, it does appear to be a real person. Let's make one candidate together. Isla Sawyer, let's say I don't like the Y acá demuestra, inventemos un candidato político y mandan los robots a mandar cientos de miles de name mensajes. of Sophie Wilde. I Inventamos like el the nombre name. de la Package. candidata. En Already este caso, she has email, date of birth, everything. Now I want le inventan todo, su historia, a la candidata, a la que van a promocionar. Le inventan fotos, historial en las redes sociales, un nombre, un apellido, una dirección, todo, y no existe. La inventan. Y como tal, la promueven, ¿no? Our investigation pointed to Team Jorge's work in Parece que countries esta all over the empresa ha world. actuado en todos esos países. Wow, Team Senegal, Estados Jorge Unidos. also claim they can hack Telegram and Gmail Hackean todo. We're live with this target. If I write him now, he might answer. you can see his files he's keeping on. Bueno, no lo vamos a hacer muy largo porque ya se entiende. Juan Antonio, tú además eres experto en estos temas de informática. ¿Cómo es esto? ¿Somos víctimas incautas, inocentes a que nos enloquezcan estas máquinas? Bueno, lo primero es decir que esto demuestra una cosa, que la industria de desinformación no es lo que hacen personas libres en sus canales de YouTube o en otras plataformas, exponiendo una versión distinta o alternativa a la interpretación oficial de los acontecimientos. Es decir, la desinformación no la hace Ariel Umpierre, ni la hacen otros muchos que tienen programas en las redes sociales. Estos son los acusados de ser los que desinforman. La desinformación es una industria que se relaciona el mundo político con el complejo tecnológico. Porque para hacer ese nivel de desinformación hace falta tener unas plataformas de desarrollo de software, bueno, pues digamos muy bien desarrolladas. Y eso implica inversión, implica técnicos contratados, implica contratos, es decir, relaciones con estados o partidos políticos o candidatos o empresas, es decir, con los que existen contratos para llevar a cabo ese trabajo, etc. Por tanto, la industria de desinformación es una industria propia de la oligarquía dominante, no de aquellos que intentan lanzar un mensaje alternativo por las redes, aunque a veces nos pueda parecer, no sé, una locura, ¿no? Es decir, hay mucho conspiranoico chiflado, ¿no? Por las redes, que también ponen sus cosas. Muy bien, vale, efectivamente, hay mucho de eso también. Pero eso no significa que eso sea el mayor peligro. El mayor peligro es cuando esa desinformación la lleva adelante una industria
que está al servicio de intereses económicos o políticos. Lo segundo es que lo que hemos visto, lo que se hace, no es más que una forma de guerra cognitiva, en la cual el campo de batalla es la mente de las personas. Es decir, el objetivo va a buscar cómo una persona que puede dudar si votar a un candidato u otro, o si apoyar o no una decisión política, va a ser inducido mediante una forma de ingeniería social, va a ser inducido a que vote o apoye aquello para lo que ha sido contratada la empresa que realiza ese trabajo de desinformación. Por tanto, estamos ante una forma de guerra cognitiva. Esto lo ha desarrollado muy bien, hay manuales de la OTAN al respecto. Es decir, no estamos hablando de una cosa extraña que circule por ahí de forma rara. Es decir, hay todo un centro de excelencia de la OTAN con sede en Canadá que se dedica precisamente a elaborar los manuales de guerra cognitiva. Uno de los países que tiene, y explicaré por qué, más desarrollado esto es el Estado sionista. Porque su complejo militar industrial, allí en Israel, claro, en Israel, como evidentemente no puede dedicarse porque no tiene recursos ni materias primas para ir en una industria de guerra que fabrique tanques, aviones y cosas por el estilo, bueno, tanque pues, puede tener una factoría, ¿no? Pero aviones, helicópteros, misiles, no tienen la capacidad de poder montar todo un complejo militar industrial en Israel. Por eso todo depende de los Estados Unidos y de sus aliados, ¿no? Pero fundamentalmente de Estados Unidos. Pero sí ha podido elaborar un complejo militar industrial en base a la inteligencia. Es decir, Mossad y toda una serie de empresas que trabajan precisamente en el desarrollo de software para el control en las redes sociales y en las redes de datos y realizar ese tipo de guerra cognitiva. Evidentemente, estas empresas están para hacer negocio. Y si nosotros vamos mañana y les contratamos para ver si impulsamos para alcalde de Buenos Aires a alguien y pagamos bien, seguramente nos hacen el trabajo. No tienen problema. Pero también hacen trabajo no solamente para el propio Mossad, es decir, para el propio Estado sionista, sino también para otros gobiernos que se lo solicitan. Por ejemplo, el famoso software Pegasus, que permite la intercepción de las comunicaciones teléfono móvil, duplica las tarjetas de la memoria de los teléfonos móviles, ordenadores y tablets, ese famoso Pegasus, bueno, pues Israel se lo vende a gobiernos, por ejemplo, al de Marruecos, un gobierno democrático, como todo el mundo sabe, o otros. Y con ese software se ha podido espiar desde el presidente del gobierno español a otro jefe de Estado extranjeros. De todo esto ya avisó en su día Edward Snowden cuando solicitó el asilo político en Rusia, donde habló de porque él había trabajado y conocía todas esas herramientas. Muchas de estas cosas también salieron publicadas en Wikileaks. Sí. Con lo cual nos podemos hacer una idea de por qué ese afán persecutorio contra Julian Assange y sus compañeros. El caso más conocido de cómo se hace esto fue Cambridge Analytica. Sí. Esta es una empresa, no se llama así, se llama SLC Groups, que es propietario de un personaje oscuro que además está casado con un miembro de la familia real británica. Por lo tanto, bueno, pues nos podemos imaginar la City, ya sabemos, es decir, los tentáculos, ¿no?, que ya surgen a partir de todo eso. Cambridge Analytica también intervino, tenía por aquí el dato, creo que fueron en 60 elecciones en todo el mundo, 60 elecciones en todo el mundo. Esto, fue contratada para la campaña de la primera campaña de Donald Trump, que incluso Steve Bannon era directivo de la empresa. Sí. Y así fue contratado esas otras compañías
hasta la campaña de Obama. La campaña de Obama también estaba Cambridge Analytics o SLC Groups. Es decir, que esto no es raro. ¿Qué es necesario para que esto funcione? Porque ellos desarrollan un software, crean unos bots, que son unos pequeños robots, que es una cuenta, que tiene una serie de instrucciones que funcionan como si fuera una persona, a la cual se le han dado las instrucciones y se lanza a la red para que detecte determinados mensajes y haga respuesta como si fuera un humano. Por eso a veces la respuesta, como tú dices, se nota que es un robot, ¿no? Y porque además luego, si intentas interaccionar con él, no hay interacción. Sí. Claro, es decir, oye, ¿me puedes decir dónde vives? Y claro, el robot, si no ha sido perfectamente programado para eso, no te lo podrá contestar. Y no tiene seguidores, no sigue a nadie. Evidentemente. Además, la cuenta, pues hace poco tiempo que se ha abierto. Es decir, son de todos estos detalles que permiten identificar claramente cuando estamos ante un bot. ¿Qué es necesario? ¿Qué es la condición necesaria para que esto funcione? Pues que tú tengas a disposición una red social de donde puedas obtener los datos. Porque claro, lo importante aquí es que yo pueda detectar una bolsa, por ejemplo, en unas elecciones, una bolsa de votantes que me puede interesar. Y dices tú, vale, perfecto, una vez que ya la tienes, esa bolsa de votantes, tú puedes empezar a lanzar esos bots y hacer ingeniería social para convencerlos y llevarles a donde tú quieres llevarles, a que voten al candidato A o al candidato B o determinadas políticas, ¿vale? Y muy claramente el objetivo, ¿no? Porque, y ahora quiero, por favor, que Sí, pero hombre, el que la factor parte inteligencia importante, artificial. sí, la parte importante es, una vez que yo tengo digamos, el software, yo ya tengo las herramientas, necesito los datos. ¿Quién me va a proporcionar los datos? Y esta es la parte mollar. Está ahí. Claro, la parte mollar es ¿quién me va a proporcionar los datos? Los va a proporcionar fundamentalmente Meta. O sea, Facebook, Instagram, WhatsApp, también otras plataformas, aunque son menos importantes en el sentido de lo que representa el mismo Meta. Y claro, Meta es Mark Zuckerberg y ahí de nuevo tenemos el enlace de nuevo con el complejo militar industrial israelí. Y el norteamericano, porque sabe que Meta ha trabajado también con el DARPA y todo el complejo militar industrial norteamericano. Son todo bases comunicantes. Al final es lo mismo todo. Entonces, ahí es donde ellos consiguen los datos. Ahora, Antonio, el caso de Cambridge Analytics, si me permite, solo por un dato para que nos hagamos una idea. Mirad, Cambridge Analytics consiguió los datos aproximadamente de 200 y pico mil, 270.000 usuarios de Facebook. Y de esos 270.000, a través de ver qué les gustaba, con quién trataban, quién eran sus amigos y demás, se llegó a más de 50 millones de votantes. Con lo cual, nos tendríamos que hacer una pregunta, es realmente ¿qué limpieza hay ahora mismo en unas elecciones democráticas si no podemos estar seguros de que de alguna forma, mediante estos sistemas de guerra cognitiva, no se estén trufando? No ya porque se quemen unas urnas o se echen unas papeletas o no funcione la máquina de votación, que también tienen su cosa, ¿no? Es decir, no ya solo por eso, sino de cómo previamente al día de la votación se ha estado construyendo en una gran parte de la población un entorno que te induce a ir sin que te percates, en una determinada dirección para que votes así. Y claro. En una dirección o en contra de otra, ¿no? Sí, exactamente. Pues se puede ser para apoyar como para desprestigiar, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, esto nos plantea preguntas muy delicadas en cuanto a la salud
de cualquier sistema democrático ahora mismo occidental, que, bueno, occidental y no occidental, en el cual un candidato o una determinada política o un Estado extranjero o un servicio de inteligencia puede ir y contratar los servicios de esa empresa para crear una campaña, bueno, de apoyar a alguien o de asesinato social contra alguien. Ahora, Juan Antonio, es importante aclarar que esto no hace falta que la empresa esté en el país concernido. Supongamos elecciones en Estados Unidos. La empresa puede estar en Nigeria o en Corea del Norte, ¿no? La empresa puede estar perfectamente en Tel Aviv o en Londres. Exacto. Cambridge Analytics, pues estaba en Londres. Y bueno, pues esta empresa que citabas en este pequeño vídeo, pues está no sé si ha dicho en Jerusalén o en Tel Aviv, es decir, en Israel. Exacto. Por supuesto que no, claro, no hace falta. Es decir, ahora, acá yo te agrego un factor pensando en las elecciones de los Estados Unidos, donde la población es bastante ingenua, bastante poco culta, bastante poco informada. Y a su vez, recordemos que en el año 2000 se aprobó una ley, la autorizó, fue una declaración de la Corte Suprema de los Estados Unidos que permitió que las elecciones puedan ser financiadas sin límite. Es decir, que las personas y las empresas puedan poner dinero en las candidaturas a través de los PAC, ¿no? de los Political Action Committee, pero que haya dinero, bueno, van a gastar creo que 3.000 millones, no recuerdo cuánto es la cifra ahora en los Estados Unidos, para la campaña política. Entonces, entre millonadas y millonadas de dinero que ponen sobre todo los súper ricos, las empresas, el armamento, farmacéutica, alimentos, etcétera, más estos instrumentos que además este informe debe tener creo que un año, imagínate con la inteligencia artificial ahora, ¿qué es la democracia hoy? ¿Qué es, sobre todo en países tan importantes como puede ser los Estados Unidos, España, Francia? No, claro, tú, imagínate que además hay que utilizar diversas herramientas para reforzar de alguna forma ese impacto cognitivo. Es decir, se lanza un mensaje que tiene que impactar en la forma de pensar del que lo lee. Entonces, claro, hay que reforzarlo de alguna forma, porque si solo se quedara, por ejemplo, en las redes sociales, hombre, pues siempre se podría pensar que es la cosa, bueno, pues es que en las redes sociales escribe cualquiera, es que es una conspiranoia. Entonces, ese mensaje tiene que impactar y tiene que ser reforzado. ¿Cómo se consigue el refuerzo? Cuando lo que te dicen 300 bots que has recibido se corresponde con lo que están diciendo los medios de comunicación corporativos. Por eso hace falta dinero para contratar empresas que se dedican a esto, para pagar a medios de comunicación, para pagar a artistas o personajes famosos que refuercen el mensaje, de tal manera que al final tengas la sensación de que todo el mundo piensa así. Claro, solo tú no te das cuenta, pero es que estás en un nicho metido y claro, no ves lo que hay más allá del nicho. Tienes la sensación de que todo el mundo piensa así. Y entonces se pone en marcha esa espiral del silencio en el cual uno acaba pensando así porque no quiere ser el discriminado, el raro, el negacionista, el etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto acaba conformando su propia estructura mental para absorber ese mensaje y actuar en consecuencia, porque siempre estos mensajes, esta utilización de la guerra continua va en la dirección de que actúes. No se trata de que digas, oh, Kamala Harris representa la ideología progresista en los Estados Unidos. No se trata de eso. Se trata de cómo Kamala Harris representa eso, vota. Es decir, es necesaria la acción. Entonces, para llevarte a la acción, el impacto tiene que ser reforzado. Y entonces lo vas a ver en los medios de comunicación, lo vas a ver en mítines, lo vas a ver en personajes famosos, artistas, cantantes, etcétera, que van a reforzar ese impacto. Y claro, al final, el individuo, él solo, ahí, delante de su ordenador, ¿qué ve? Que lo que dicen los medios, lo que dicen las personas a las cuales a lo mejor admira porque es su cantante favorito, es su artista favorito, es su deportista favorito, y además está recibiendo permanentemente el input
de miles de bots o de cientos de bots que le dicen, no, es que tal candidato es esto, no, es que Ariel es lo otro, no, es que... Y al final, claro, esa persona que está aislada en ese nicho, pues acaba pensando que no le queda más remedio, porque es que si no, todo el mundo va a pensar que está loco, que Claro. es un negacionista, que es un conspiranoico. Es decir, no le queda más Claro. remedio que adaptarse y al final, en muchos casos, no tengo el porcentaje, pues no tengo aquí los estudios ahora mismo, acaba haciendo lo que el plan de ingeniería social quiere que hagas. Es decir, actúes conforme a ese plan. No solamente que lo pienses, sino que actúes, que te lleve a la acción de votar, a la acción de atacar a alguien, a la acción de pedir que censuran no sé qué canal, esa acción. O sea que la democracia es muy débil, ¿no? Con la tecnología, la democracia está en peligro si no se ponen cotos reales, está en peligro. Por ejemplo, ¿es ético que alguien pueda estar utilizando millones de datos nuestros, personales, privados, que alguien los esté utilizando para manipular las conciencias, las mentes, el cerebro como campo de batalla, para manipularlo y que actúes según los intereses de un grupo o una oligarquía o un Estado? ¿Es eso legítimo? Esa es la pregunta que hay que hacer, porque si la respuesta es que no es legítimo, entonces, amigos míos, el mercado libre hay que empezar a ponerle ciertas trabas. Bueno, pero hay una cosa que es cierto, todos creemos que las redes sociales son etéreas, son del mundo. Y cuando cada uno de nosotros se crea una cuenta en Facebook, Instagram, la que sea, hay un pequeño formulario que nadie lee, que pone condiciones y que todos le damos a aceptar para ingresar. Y entre esas condiciones está que tú vas a compartir tu vida, tus datos personales y que ellos podrán comerciar. No sé, ahora ha cambiado un poco todo eso, pero que ellos pueden hacer uso de tus datos, da igual, fotos y más. Sí, pero si ellos seguramente, ellos seguramente no necesitan mi foto para nada. Si yo pongo la foto de un gatito, pues esa foto no necesitan para nada. La cuestión está en que si yo pongo la foto de un gatito, de un perrito, no sé qué, ya sabe que me gustan los animales. Un dato. Y así van consiguiendo datos tras dato. Cada vez que damos un like a algo que nos gusta, nos estamos identificando. Si yo le doy un like a un vídeo que sale sobre el genocidio en Gaza, van a pensar, ya hemos cazado a otro antisemita. Claro, es decir, esta es la forma, esta es la forma. Es decir, cada vez que hacemos una acción en las redes sociales, estamos dando información. Y esa información la tiene recopilada quienes manejan esas grandes plataformas tecnológicas. Y toda esa información es la que luego puede recoger cualquier empresa de estas, maneja esos datos, hace un gran Big Data, hace un gran manejo de datos y saca toda una serie de ratios, de características, de datos, de data que pueden ser utilizados. Y al final pueden determinar sobre 50 millones de cuentas que han conseguido los datos. Es decir, en estos 50 millones de cuentas tenemos a 30 millones que puede ser factible que podamos reconducir su voto en determinada dirección. Y van a ir a por esos 30 millones. No, los otros 20 les da igual. Si los ven, lo dan por imposible, pues nada, eso no valen. Van a ir a por esos. A hacer que esos actúen como ellos quieren que actúen. Una empresa de Estados Unidos me decía que tienen tan segmentado que esos robots segmentan al punto de decir, le vamos a decir que el candidato Kamala o Trump, ¿qué opina o qué medidas tienen para los dentistas del estado de California y en tal ciudad? Y a esos les van a dirigir lo que Kamala digan sobre los dentistas, qué promociones o qué mejoras van a tener, dirigido a ese segmento, a los camioneros de Utah o a los pequeños comerciantes de tintorerías, les vamos a hablar de tal cosa. Está tan segmentado. Y después uno cree
en la ingenuidad de todos nosotros que somos libres, independientes, de libre albedrío. Hay un experimento que puede hacer cualquiera, ¿eh? Y seguramente muchos lo habéis comprobado, ¿eh? O lo habéis hecho. A través del móvil, sea porque habléis de algo, ¿eh? Estás con una persona hablando de algo, lo voy a decir yo porque a mí me ha pasado, hablando de algo, o que haces una búsqueda en un momento determinado en Google, y esto estás hablando del traje de novia que llevó, la princesa no sé qué en el sitio. E inmediatamente después, ¿qué empiezas a recibir? Publicidad de trajes de novia, como si yo me fuera a casar. Sí. O de viajes que quieras hacer. Y claro, dices, vamos a ver, pero ¿qué tiene que decir? Si yo no he buscado nada, no he pedido nada, es decir, si solo lo estaba hablando y estaba el teléfono allí, si solo lo estaba hablando, oye, pues como el micrófono está abierto permanentemente, porque el micrófono de los móviles o lo anula manualmente o está abierto permanentemente, porque la cámara o la anula manualmente o está abierta permanentemente, pues Google te lo caza. O sea que no es complot esto, hay algo de eso, ¿no? Uno a veces dice, será tan así. Pero ya digo, este experimento lo puede hacer cualquiera, de verdad, ¿eh? Claro. Ustedes vayan un día pues, a una ciudad que les guste, ¿no? Pues yo qué sé, mira, los argentinos, ¿no? Y un día decir, bueno, pues me voy a ver las cataratas de Iguazú, ¿eh? En el momento que hice las cataratas de Iguazú, me voy a ver, y empiezan a ser anuncios de hoteles de Iguazú. Sí. Claro, y restaurantes. Y restaurantes. E incluso alguna compañía de viajes te acaba mandando un email con su publicidad. Eso porque ya han pagado a la empresa. Exactamente. Claro, querido Juan Antonio, entonces, dado el escenario, o sea que esto de la democracia es bastante aleatorio. La semana que viene hay elecciones, hablaremos la semana que viene. El martes tenemos una transmisión con Fernando Moragón, martes día de elecciones. Obviamente que a la hora, que será más o menos hasta ahora, todavía no habrá ningún resultado, pero ya hablaremos de esto. ¿Tú crees, y es un tema que está muy candente, sobre todo en la prensa británica, que es la llegada de Trump, que es lo que presumiblemente va a ocurrir, que Trump gane las elecciones, por lo menos esto es lo que creo yo desde hace ya mucho tiempo. Puedo equivocarme, pero esto no tiene ninguna importancia, pero la llegada de Trump, ¿cambiará algo del escenario de la guerra de Ucrania, de lo que, del genocidio de Gaza? ¿Tú crees que hay un cambio o puede haber un cambio? Debería haberlo. Lo digo desde el punto de vista de Trump, ¿eh? Sí. No como persona que sé lo que veis lo que opino de la guerra de Ucrania y del tema de Gaza. Y él. Sí, como Trump. Es decir, debería haberlo. Primero porque lo ha prometido. Y ya si empezamos fallando, mal asunto. ¿Qué ha prometido? Porque le ha prometido de todo a todo el mundo. Sí, pero, una señorita un poco pero es que rápida. Llega un momento en que algo tienes que cumplir, aunque solo sea por salvar la cara. ¿Pero qué ha prometido? Porque yo he escuchado las dos cosas. Sí, él promete de todo, ¿no? Pero, sí, promete de todo. Pero, por ejemplo, lo que sí ha dicho es, me voy a referir a dos cosas. Uno, que, por supuesto, él no quería la guerra en Ucrania y que él, cuando llegue, acaba con eso, ¿vale? ¿Qué será acabar con eso? No lo sabemos. Yo creo que no lo sabe ni él. Ni él. En eso estamos de acuerdo. Es verdad que hay un plan elaborado por dos de sus consejeros de Seguridad Nacional de la primera presidencia que tuvo, que le han elaborado un plan que evidentemente yo creo que en la OTAN va a sentar como una bomba. Dicen que él lo desechó ese plan, pero no sé si lo leyó. Eso dicen, pero de momento es el único plan que hay. Nadie sabe ningún otro. Que él lo haya leído, no creo, porque creo que tiene más de 3. Yo creo que al final algo tendrá que hacer. Algo tendrá que hacer. Con lo cual, si se impone su mentalidad empresarial, me refiero a que lo que busque es saber qué beneficio saco, yo creo que a ese suele que se va a decir, mira, el beneficio que se podía sacar ya lo ha sacado. Y si le va mal a Larry Fink y a BlackRock, estos son los que han apoyado a Biden, que les den. Es una forma de verlo.
puede que en vez de primar la mentalidad empresarial, pues prime la mentalidad enloquecida o impulsiva o la presión de neocons y de los lobbies que dominan en Washington. Y entonces a lo mejor comete la torpeza de mantener el status quo actual, lo cual es malo para él. Con respecto al Oriente Medio, él de alguna forma ya se conoce públicamente que le impuso una especie de fecha tope a Netanyahu. Es decir, acaba ya tu guerra, llévate tu victoria, pero la matanza se tiene que acabar. Y le ha dado como fecha tope precisamente el día de su juramento como presidente si gana las elecciones. 20 de enero, ¿no? Eso es. 20 o es un poco antes, no sé, no se me acuerdo. Sí, el 10, no el recuerdo. 10, sí, sí. El 10. Entonces, yo creo que ahí algo también tendrá que hacer. Le guste o no le guste. Claro, todo esto también va un poco en función de con quién se vaya rodeando. Yo espero que esta vez, por lo menos, no ha aparecido por ningún sitio. No esté el yerno, Jared Kushner. Claro. También es verdad que él salió muy quemado con Netanyahu, por lo que él consideró una traición, porque pensaba que Netanyahu le iba a apoyar cuando él denunció que le habían robado las elecciones. Sí. Y Netanyahu le dio un corte de manga si fuera a ver a Biden, que es lo que le interesaba. Entonces, eso también lo tiene guardado. Con lo cual, bueno, pues ¿va a cambiar algo? Yo creo que algo va a cambiar. Otra cosa es que seguramente la velocidad que él, en su impulsividad, él dice, en 24 horas llamo a Putin, en 24 horas no te ha dado tiempo ni a llamar a Putin si es que te coge el teléfono. Claro, es que eso, es decir, los tiempos no los marca quien tiene los problemas, los marca quien va ganando. Claro, con lo cual ya veremos cuándo te atiende Putin. Y lo más normal es que diga, a ver si nos vemos. Porque claro, el abrazo Trump-Putin a nivel internacional en Europa sentaría como un terremoto. Sí. Como un terremoto. Entonces Putin va a jugar sus cartas y en sus tiempos. Con lo cual yo creo que eso de en 24 horas, bueno, todo esto es un poco electoralismo. Pero yo creo que de verdad que sí algo puede cambiar. Otra cosa es que gane, que yo como tú, creo que va a ganar Trump. Y lo creo no tanto por las encuestas, que sabes que pueden estar perfectamente manipuladas, sino por las casas de apuestas. Sí. Cuando las casas de apuestas ya están dando un 60 y tanto % de porcentaje de victoria a Trump, aunque no sea un 60 y tanto %, aunque sea un 50 y tanto %, aunque sea un 51, me indica que, hombre, hay gente que sabe más de lo que aparece en la prensa habitual, además como para decir voy a apostar $10.000 a que gana Trump, porque apostar al otro caballo pues igual lo pierdes todo. Lo pierdes todo. Sí. Es decir, yo creo eso para mí es un indicio de que, bueno, también es un indicio muy importante el que algunas de las ratas abandonen el barco de Kamala Harris. Por ejemplo, que Jeff Bezos decida que el Washington Post ya no recomiende el voto al candidato demócrata. Todo esto nos indica que las cosas no están bien. Con lo cual, pienso que sí, que Trump ganará. Ahora bien, conociendo cómo se maneja el tema del voto por correo o el voto electrónico, cómo se manejan las campañas por las redes sociales, cómo se maneja en un momento determinado, cómo se puede hacer en determinados fraudes. Mira, nos podemos esperar cualquier cosa esa noche. Igual se caen los ordenadores a las 5 de la mañana, y como en Moldavia, pues oye, cambian los resultados drásticamente. Ya ha pasado, con lo cual, ya ha pasado, con lo cual puede volver a pasar, ¿no? Es decir, esto también parece que es un patrón que se sucede últimamente con demasiado en los procesos electorales, ¿no? Es decir, que de buenas a primeras se producen situaciones raras y los datos empiezan a cambiar. Y va ganando uno y se apagan las luces y aparece otro y ganó otro. Le cae la línea, reinicias el ordenador y los resultados han cambiado. Pero bueno. Juan Antonio, ¿qué piensas de esta señora que es
perdón, es una congresista, diputada, sionista extremista de la Knesset, que es el parlamento israelí, que dice que allí son todos culpables, todos criminales, incluidos los niños, y que hay que sacar de una vez por todas esa gentuza palestina de Gaza, y lo dice con mucha vehemencia, que es lo que piensa el 95% de la población de Israel. No hay inocentes. Los niños tampoco, son todos culpables, todos criminales, todos asesinos. Dice que los entrenan para matar a los niños palestinos. Mire la vehemencia. Siempre nazis, sionistas. כי כבר אין כיבוש, וכל רצונם הוא לא עצמאות, לא מעניין אותם עצמאות, לא מעניין אותם רווחה, לא מעניין אותם קדמה, הם לא רוצים שום דבר כלפי עצמם, הם רוצים שאנחנו נמות. רצח עם, טיהור אתני, איפה היא? כשלוקחים מיליוני ילדים, כמה קילומטרים מכאן, והופכים אותם מגיל 0 לרוצחים, לשהידים ולנאצים. Bueno, acá les contestaba, porque esto es de ahora, ¿no? Y les contestaba, hace unos años estaba con Cabello, alguien que Cabello en el cabello me refiero, ¿no? Contra los palestinos no es terrorismo, eso no es terrorismo. Es que Israel está, según dice el imperio, bueno, defendiéndose, haciendo uso de su legítima defensa. ¡Qué cinismo! Eso es uno de los más grandes males que tiene el mundo hoy y hay que denunciarlo así, creo, en todas partes donde vayamos. Como decía Cristo, el Redentor, fariseos, hipócritas, la hipocresía hecha política. Ojalá que el actual gobierno de Estados Unidos no siga con la misma política. Juan Antonio, esta señora expresa lo que expresan todos los candidatos, los diputados. Sí, allí en bueno, la Knesset, ¿no? lo que pasa es que, a ver, esta señora, en primer lugar, lo que me indica es el grave retraso que tiene la medicina psiquiátrica en Israel. Porque está, de verdad, esta señora parece que está como una cabra. Es decir, claro, ya está perfectamente mal de la cabeza. Es decir, luego está el contenido de lo que dice, ¿no? El contenido que dice, efectivamente, como tú dices, es lo que piensan y han pensado siempre por las élites israelíes y por gran parte de la población, ¿no? Quizá haya algunas minorías de ultraortodoxos o de gente que venía de la antigua izquierda real, que podía a lo mejor tener otra postura, ¿no? Pero gran parte de la población israelí se la ha educado en esto, que también hay que entenderlo, se la ha educado en esto, generaciones educadas en esto. Y claro, en un momento determinado podía haber políticos más templados, menos enloquecidos, que al menos no dieran la impresión de necesitar una camisa de fuerza, porque están en delirium tremens permanente. Pero es que ahora hemos llegado a ese punto. Ahora hemos llegado al punto donde ese tipo de político israelí, que podía pensar lo mismo que esta señora, pero que al menos efectivamente intentaba de alguna forma imponer algo de racionalidad para guardar las apariencias, aunque solo fuera por eso. Pues podemos recordar a Isaac Rabin, por ejemplo, ¿no? Es decir, que aunque solo sea por guardar las apariencias. Pero es que lo que se ha impuesto ahora es realmente una pandilla de enfermos mentales que siguen pensando como pensaba la ideología sionista de siempre, pero además sin la sujeción de la racionalidad, es decir, desbocados, con los mismos clichés de siempre. El que se opone a ello es un nazi. Ya está, no hay más que hablar, y por tanto hay que perseguirle, hay que censurarle, hay que callarle, y si hay que meterle en la cárcel. Entonces, bueno, pues yo no me, o sea, ya de lo que viene de allí ya no me extraña nada, ¿no? Es decir, yo creo que, claro, esto ya lo hemos dicho más veces, ya no me queda nada por ver, mentiras, Sí. Siempre nos han sorprendido. Siempre nos sorprenden. Siempre nos sorprenden y siempre tienen algo más que hacer, en la dirección de la maldad siempre tienen algo más que hacer. Pero bueno, si es que uno se queda sin palabras. Sin palabras, sí. Pero lo que me sorprendió lo de Chávez, porque Chávez, te digo, tenía cabello, después todo esto, él murió en el 2013.
o sea que esto habrá sido en el 2010, o sea, hace 15 años atrás ya hablaba de genocidio, Sí, criticaba el derecho pero a... No empezó el 7 de octubre, ¿no? Javier, esto lo hemos vivido efectivamente entre el 2008 o 10, que fue Sí. una de las muchas intervenciones de estas operaciones con Gaza, ¿no? Perdón. Sí, Sí, pero, esto lo hemos vivido ya y en los años 90, y en las invasiones del Líbano en los años 80, y en la guerra de Yom Kippur. Es que siempre es el mismo discurso. O sea, es decir, lo que pasa es que antes lo podía decir con palabras más enrevesadas, más presentables, y claro, con el tiempo eso ha ido deteriorándose y ahora ya parece una pandilla de fanáticos enloquecidos, más propios de una secta destructiva, que necesita tratamiento psiquiátrico que otra cosa. Pero bueno, eso es porque el propio deterioro de las élites israelíes lleva a esto. Me decía... Es una cosa a estudiar, cómo el deterioro de las élites acaba siempre en unas posturas absolutamente irracionales. Me decía Augusto Zamora, a quien un amigo que ha estado aquí, lo hemos entrevistado, diplomático nicaragüense, profesor de Derecho Internacional, un maestro, que ahora voy a darte a ti, a los amigos, una muy buena noticia. Me decía el otro día que él es profesor de Derecho Internacional, penalista, y hablábamos de esto, de las denuncias que siempre los sionistas, apenas tú dices algo que no les gusta, enseguida salen a los tribunales a acusarte de discurso de odio, de antisemita, de ser pronazi, etc. Eso era así hasta ahora y atemorizaban a las personas, sobre todo a muchos intelectuales, periodistas, sobre todo lo conozco bien directamente en el caso de Francia, pero en muchos países también. Tú no podías decir nada porque enseguida decían que eras un antisemita, negacionista, etcétera, etcétera. Y me decía Augusto que esto ya la tendencia se ha invertido, o por lo menos eso ya no funciona más, porque es tan abrumadora la bronca que hay contra los sionistas y contra ese judaísmo radicalizado, es que ya no tendrían ni abogados suficientes para iniciar tantas demandas penales contra aquellos que dicen lo que critican al genocidio de Israel. Me decía, mira, es tanta gente que los está criticando y duramente que ya han decidido las instituciones judías llamarse a silencio. Decir, bueno, que pase esto, o que pase o que no pase, no lo sé, pero que realmente se ha destapado, con esto quiero decir, se ha destapado un sentimiento que mucha gente tenía en el mundo de crítica hacia Israel, pero que la mantenía sotoboche, digamos, de bajo perfil para no despertar las iras jurídicas, pero que esto ya el dique se ha destrabado y ya ahora la gente dice cualquier cosa, les dice cualquier cosa, como acá les decimos. Posiblemente, lo cual indica una cosa, que es otra batalla que han perdido. Es que... Perdón, no te entendí, discúlpame, ¿puedes repetirlo, por favor? Sí, que posiblemente es como dice el profesor Zamora, Augusto, y esto nos indica que es otra batalla que están perdiendo. Ah, exactamente. Es otra batalla que están perdiendo. Sí, a eso se refería. Y es que hay que recordar, hombre, es que esto era terrible, es que aquí hay gente que ha perdido sus puestos de trabajo de profesor en la universidad, sus cátedras, sus doctorados. Le han quitado doctorados a la gente porque llegaba una cuadrilla de sionistas a denunciarle como antisemita. Entonces, claro, es decir, Bueno, nuestro querido Rick Sánchez, que era la cara visible de la CNN, de la Fox en español, un gran amigo, creo que de esto ya hace unos años, criticó algo, dijo algo del sionismo, pero una cosa muy, muy normal, digamos, una crítica como alguien puede criticar al marxismo, al capitalismo o al maoísmo. Él dijo esto porque el sionismo es una ideología política, él la criticó de ahí. Y me contó que estando al aire lo llamaron por aquí, le dijeron, termina tu emisión televisiva y subes a la oficina, y lo despidieron de la CNN porque dijo algo. Me dice, ha sido la persecución con la que esta gente, como además son traicioneros, ellos como no tienen otro argumento más que decirte, estamos ahí porque Dios nos dio la tierra y somos el pueblo elegido, cuando tú dices algo, ellos van a la traición, a lo rastrero, que es la puñalada por la espalda. Te sacan un juicio, una demanda judicial y después lo ponen en todas las redes sociales. Bueno, eso era antes, eso ya cambió.
Eso ya cambió. Esto ya la gente se ha despertado, ya no les cree más nada. Sabe que gran parte o muchas de las cosas que ellos dicen son mentiras, cuentos. Desde el primer templo y del rey David, que no existió, el famoso rey David no existió, por lo menos no hay ninguna prueba de ningún tipo. Por eso es que Israel tiene un equipo. Ahí el experto eres tú. Yo de historia antigua, Sí, de la puedo historia de Israel, no sé, porque a mí no me ni el interesa primer nunca. templo, Es decir, ni que el a mí- rey David, a mí ni del huyeron de esclavizados de Egipto, A todo mí eso es es que mentira. el pueblo elegido por Dios no me ha interesado nunca. A mí sí, ¿no? a mí Sí. sí. Es un tema Entonces, que pues, de verdad que sí. sinceramente, conozco poco historia, algo, en función pues, de Sí, la historia claro, sagrada Una gran de la cultura religión. tiene. Somos cristianos y sabes que hay un antecedente judeo-cristiano en la Biblia. A mí no me gusta un Sí. pelo. Es decir, yo prefiero el cristianismo de San Juan y de, Por supuesto. y de otros Del propio apóstoles Jesús. que fueron por Europa y que asumieron parte de la tradición religiosa antigua. Es decir, me siento más cercano a eso que una serie de episodios bíblicos que no me han gustado nunca. Entonces, bueno, pues, pero yo eso lo respeto. Es más, incluso respeto al judaísmo como religión. Creo que es una tradición que está ahí. Es curiosa porque es una tradición que ha creado un pueblo, generalmente los pueblos acaban desarrollando su propia tradición, ¿no? Y su propia identidad. Bueno, pero mira, hasta eso, Es no la son tradición un que ha creado su pueblo, ¿eh? pero no son un pueblo. Hasta en eso es una invención. No son un pueblo. No No, son un no, pueblo. No no. tienen nada en común. Nada, claro. Absolutamente nada en común. Entonces no son un pueblo. Pero ya han No, inventado que son un pueblo. Hasta ahí que empieza. lo llaman el pueblo judío, ¿no? Entonces, claro, Sí, tú ves a un exactamente. Faraxa de Etiopía, ¿no? Con un Askenazi o un mediterráneo sefardí, y claro, dices, no Nada. es el mismo pueblo, no puede ser el mismo pueblo. No, ¿no? yo por Pero eso digo que lo. un pueblo. ¿Por qué? Porque es una religión luego sacralizada en una ideología la que crea ese enteleque de pueblo. Porque realmente, es decir, no es una etnia, porque hay semitas en los alrededores que no pertenecen a ellos, ¿no? Es decir, los semitas son una cosa mucho más amplia que los propios israelíes. Pero luego, es decir, no es una etnia, no hay una etnia originaria. Luego, bueno, pues una cantidad de pueblos desperdigados por la famosa diáspora, que ya no sé a cuántos sitios ha ido la diáspora. Pero también eso es una mentira. También eso de que el emperador Tito allá en el 56, después de destruir el segundo templo, lo dispersó, es una mentira. No existió. Expulsó a unos 300, a la élite, a los escribas y demás. El resto siguió viviendo en Jerusalén. Por eso muchos de los verdaderos judíos de la época son los palestinos actuales, que viven ahí. Pasa que en estos 3.000 años, 2.000 años, han pasado muchas cosas. No, hombre, y que como eran parte de la élite, y como ellos tienen tendencia siempre a arrimarse a la élite y hacerse partícipe de la élite, y acabar siendo los banqueros de la élite, claro, que siempre están ahí. Así es. Querido Juan Antonio, me parece que hoy ya hemos hecho una curva de las cosas. Y comentarles lo que les decía, a partir de estos días, esperemos la semana próxima, el canal estará siendo visitado regularmente por un grupo de amigos, de compañeros, de analistas de primer nivel, como los que ya nos acompañan, Juan Antonio Aguilar, Fernando Moragón y otros amigos y amigas, porque estará Carmen López, también española ella, pero que vive en Chicago, con regularidad, un poquito en otros horarios, obviamente. Estarán ellos transmitiendo solos o conmigo o con diferentes. Iremos alternándonos para darle mayor cuerpo, digamos, al canal y que ustedes tengan diferentes visiones y opiniones. Así que se vienen tiempos muy, muy interesantes para el canal, bueno, para la geopolítica en general. Así que les pido que se acerquen, que dejen comentarios, que se suscriban al canal, que se constituyan como miembros y también pueden hacerlo a través de mi página web donde habrá muchísimas novedades. Todo esto es porque el tema de la censura está muy brava y que sigamos en contacto. Por ejemplo, allí en arielunpierres.com habrá un formulario para que dejen un email y poder mantenernos en contacto. No es para dárselo
Analytica. Cambridge Analytica o al ese grupo. No es para dar ni a estos muchachos, no le vamos a dar a nadie los datos, es para que si ocurre lo que no debería ocurrir, pero puede ocurrir, que nos censuren, podamos seguir en contacto. Entonces es importante que dejen sus comentarios allí. Pero bueno, muchas novedades, Juan Antonio, y tú y yo, junto con Fernando, nos vemos el jueves próximo, así que ahí ya sí que tendremos datos del famoso. Ya sabremos quién es el nuevo presidente. Creo que ahí prácticamente, salvo sorpresas, ¿no? Yo creo que ahí se acaba el año político. El año militar no lo sé, porque en cualquier momento Irán puede atacar a Israel o Israel a Irán. Es decir, pero recuerda que en la elección del 2000, George W. Bush estuvo los Estados Unidos estuvieron un mes sin saber quién era el presidente, ¿no? Recontando y recontando los votos de Florida. Pero lo que es tener un hermano bien ubicado, ¿no? Hombre, en el Tribunal Supremo. y gobernador de la Florida, ¿te acuerdas? Que contaba los votos. Y amigos en el Tribunal Supremo, como igual. Y amigos que había puesto su papá, que había sido presidente. Eso ayuda mucho. Así que, queridos amigos. El mundo libre. El mundo libre que nos venden. Así estamos. Lléguense al canal, suscríbanse, denle clic a la campanita. Es un placer estar con ustedes. Nos vemos el martes. Mañana lunes también voy a estar transmitiendo, pero el martes con Fernando Moragón hablando de